Dinamis, la palabra de Dios en la radio. A corazón abierto. Muy buenas tardes. Hoy es 7 de enero del año 2015 y son las 6 en punto de la tarde. Realizamos este programa desde los estudios Dinamis Radio en la 87.5 o 94.3 según de donde nos escuchas desde Madrid. Antes de empezar el programa estábamos hablando no sobre las rebajas, o sobre que hoy es el primer día laboral del año. No. Estamos hablando sobre la báscula. Hoy la báscula corre de nuestros cuerpos porque, como dice una noticia en el periódico, los españoles han engordado entre 3 y 5 kilos. Emilio Polo me ha dicho que no ha llegado a 3, pero casi. Así que lo tenemos con nosotros al pastor Emilio Polo, coordinador de la iglesia Amor por la Iglesia Perseguida, y que hoy va a estar desarrollando este tema tan apasionante y tan desafiante para los cristianos que escuchan este programa. Muy buenas tardes, Emilio, que el Señor te bendiga. Bien hallado, Fran, un privilegio estar con vosotros. Nos alegramos mucho y también le he preguntado en Aperitivos para el Corazón a nuestra hermana Paola, responsable de misiones de la Comunidad Cristiana de Benecer de Pueblo Nuevo, que cómo estaba la báscula y me ha dicho que no le pregunte. Entonces yo ya no le pregunto más porque quiero llevarme bien con ella. Agradecidos a la dirección del programa, a nuestros hermanos que nos dan la oportunidad desde esta plataforma llevar el mensaje de salvación. Y también en los controles del sonido a nuestro hermano Briguelaro, que estáis como siempre, hasta sube la música cuando se dice su nombre, ¿verdad? Para que podamos agradecer el trabajo que él hace, ahí tan bueno y tan excelente, que es para que esta señal que bendice pueda llegar a vuestros hogares o a vuestros transmisores en el coche o a donde estéis. También a los hermanos que están en la retaguardia, que están ahí al teléfono para cualquier cosa que necesitéis, nuestra hermana Isabel y los hermanos que tan amablemente con su sonrisa telefónica siempre te atienden. Como os he dicho, vamos a hablar de amor por la iglesia perseguida. Y para ello hemos traído al pastor Emilio Polo y también queremos que vosotros podáis participar como parte de este programa. ¿Cómo lo podéis hacer? Nosotros lanzamos todas las semanas una pregunta al aire. Por si quieres contestarla, puedes hacerlo llamando a un teléfono. La pregunta es, ¿qué puede hacer la Iglesia del Señor para contrarrestar las persecuciones que sufren algunos hermanos nuestros en la fe? Aquí lo que queremos son propuestas eficaces y reales para esta necesidad que surge dentro de el cristianismo que estamos viviendo en la actualidad. ¿Qué puede hacer la Iglesia del Señor para contrarrestar las persecuciones que sufren algunos hermanos nuestros en la fe? Y para ello tenemos un teléfono. ¿Cuál es el teléfono, Paola? El teléfono que tenemos es el 912-88-2200. A ver, me he quedado sin tinta y no he apuntado con el bolígrafo. Repítemelo, por favor. 912-88-2200. Y también hay una página web donde pueden conectarse en cualquier parte del globo terráqueo siempre y cuando haya ADSL, banda ancha. ¿Cuál es esa página? www.dinamisradio.org. ¿Y la primera ahí? Y de Yolanda, para que todo el mundo lo escriba bien. Muy bien, también tenemos un Facebook en A Corazón Abierto. Ahí tenemos el programa que queremos que vosotros podáis participar. No solamente deciros que no solamente queremos escuchar que os gusta el programa, queremos saber qué os inquieta, qué os mueve, qué propuestas queréis hacer, qué temas os gustaría que abarcáramos en el programa. Para eso tú te metes en tu Facebook y pones A Corazón Abierto y sale un corazón que se abre con una cremallera. Ese es el logo de nuestro programa. Ahí puedes descargarte cualquier programa de las emisiones anteriores que hemos tenido y también puedes participar de aquellas cosas que tú ves que son necesarias que podemos tratar en esta mesa todos los miércoles a las 6 de la tarde. Porque este programa no se hace desde el corazón, sino de lo que hay en nuestro corazón. Afortunadamente en el corazón no tenemos cosas, sino tenemos a una persona. Jesús de Nazaret dijo, nuestro maestro, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lucas 6:45. Saludos muy especiales a nuestra hermana Ana Teresa desde Holanda, a nuestra hermana Rocío Niño que se está recuperando de su operación, nuestra hermana Maricruz que le mandamos un fuerte abrazo, que seguramente está escuchando en su salita de casa, le mandamos un beso, un abrazo y que sepa que está totalmente perdonada, que se quite cualquier sentimiento de culpa, que sabemos que el Señor llevó en la cruz del Calvario todos nuestros pecados y nos perdonó. Nuestra hermana Elena
que también nos ha mandado un mensaje dándonos ánimos para que podamos hacer este programa, nuestra hermana Esther en Tres Cantos, que siempre está escuchando la radio, los chicos del Centro Penitenciario Madrid 6 y todos vosotros, los de Madrid, los de Sevilla, los de Alicante, los de Salamanca, Argentina, Colombia y hasta lo último de la tierra. Por lo tanto, comenzamos este programa con corazón directo. Buenas tardes, Sonia. Hola, pastor, bendiciones, ¿cómo están? ¿Cómo estás tú? Estoy mejor, gracias a Dios. Bueno, ya está bien la salud, ¿verdad? Sí, gracias a Dios. Nos alegramos. Gracias por las oraciones. ¿Tú también huyes de la báscula en estos días? Bueno, hay que correr de eso. Cuéntanos, ¿qué noticias nos traes del panorama nacional e internacional? Sí, tengo dos internacionales y una noticia nacional. Perfecto, cuéntanos. Sí. Científicos descubren que el ayuno renueva el sistema inmunológico. Interesante. Dice, el ayuno por 2 o 3 días contribuye a la regeneración de células madres en la sangre y a la restauración del sistema inmunológico, con lo que contrarresta los efectos de la quimioterapia y el envejecimiento. ¡Ay, qué bueno!, ¿verdad? Así es, una persona que ayuna es una persona joven. Así mismo. El estudio lo encabezó el italiano Walter Longo, profesor de gerontología y ciencias biológicas en la Universidad del Sur de California, Estados Unidos. Qué bueno, qué bueno. Sabemos, Sonia, que hay cristianos que confunden el ayuno con estar en ayunas, que son dos cosas distintas. Hay que recordar que el ayuno es un sacrificio que hacemos para dejar de hacer lo que nos gusta, para buscar el rostro del Señor con más intensidad. Pero si lo único que hacemos es dejar de comer, no estamos en ayuno, sino lo que estamos haciendo es pasar hambre y estamos en ayunas, que es lo que nos pide el médico cuando nos va a hacer análisis de sangre para que los niveles estén lo más normales dentro de nuestro cuerpo. Así es que los cristianos tenemos que ayunar porque no solamente vamos a rejuvenecer físicamente, sino también florecer espiritualmente. Amén, así es. Pastor. Más noticias. Sí, por otra parte, despiden a profesora por dejar el catolicismo y unirse a Iglesia Evangélica. Anda. Esto fue aquí en España. Sí, ¿dónde? Esto dice que fue en Menorca. En Menorca, cuéntanos. Así es, cuéntanos. Sí. Una profesora de religión de un colegio público de Menorca ha sido despedida de su trabajo por dejar el catolicismo y unirse a una iglesia evangélica. La mujer fue contratada por el Departamento de Educación al ser propuesta por el obispado, dado que cada año aporta una lista de personas idóneas para dar clases de religión en los distintos colegios. Sin queja de los alumnos, la profesora sin queja de los alumnos, recibió una carta del obispado, un correo electrónico diciéndole que ya no iba a pertenecer más porque ya le había dicho al obispo que se había congregado y bautizado en una iglesia evangélica, por lo cual la despidieron. Vaya, bueno, pues es algo que tenemos que tener en cuenta para orar por esta hermana en la fe. Amén, así sea, pastor. Más noticias. Sí, y por último de Arabia Saudí impone pena de muerte para quienes introduzcan Biblias al país. El gobierno de Arabia Saudita ha aprobado una nueva ley que castiga con la muerte a cualquiera que intente ingresar Biblias de contrabando al país. En un comunicado oficial, el gobierno saudí impone la pena capital a las personas que traigan al país drogas ilícitas y publicaciones que hablen de cualquier otras creencias religiosas que no sea el Islam. Así es la religión de ellos. Bueno, ahora con el pastor Emilio Polo vamos a tener que desarrollar todo esto y que él nos cuente, porque toda la información que nos va a dar no solamente va a ser veraz, sino actual y real a los tiempos que están corriendo en diferentes partes del mundo. Así es, pastor, sí. Pues Sonia, muchas gracias. Todo por hoy, sí, pastor. Muchas gracias, estás ganando el pan con el sudor de tu frente, que eso es importante. Bueno, que el Señor te bendiga mucho, un fuerte abrazo y nos vemos en próximas ediciones. Amén, bendiciones, pastora. Gracias igualmente. Y continuamos con nuestro programa, con aperitivos para el corazón por nuestra hermana Paola. Buenas tardes, pastor. Muchas gracias por haberme invitado. Buenas tardes, queridos oyentes. Bueno, hoy traigo dos noticias que me han llamado muchísimo la atención. El tema a tratar hoy, lo ha dicho nuestro pastor, es la persecución a los cristianos. Y pues yo me voy a enfocar en dos historias que he encontrado, dos noticias de persecución cotidiana a nuestros hermanos en la fe. En Estados Unidos, un cristiano que estaba compartiendo el evangelio fuera de un centro de aborto fue intervenido por la policía y multado por un cartel que mostraba en su camioneta. Este cartel contenía versículos de las Escrituras. El seguidor de Jesucristo, Luis Zapata, afirma que desde hace 2 años viene publicando en su movilidad versículos de la Biblia y otros mensajes como una manera de evangelizar.
El Señor ponía en mi corazón escribir un versículo del Evangelio y ponerlo en la camioneta. Me preocupaba la salvación de las almas. Me preocupa que en esta nación hay millones y millones de personas que creen que van al cielo, pero en realidad no es así. Dice Luis Zapata. Es un cristiano evangélico que vive en las afueras de una ciudad de New Jersey. Conduce su vehículo por varias ciudades de toda el área y nunca ha tenido un problema por los carteles evangelísticos. Pero nos cuenta que un día a la semana, él y otros cristianos predican el Evangelio frente a una clínica para abortar, con la esperanza de ayudar a salvar vidas y alcanzar a las madres con la idea de interrumpir su embarazo. Nos cuenta que en su testimonio, su compañero Robert Parker dice: por nosotros estar allí, tengo testimonios de mujeres que no asesinaron a sus hijos a causa de la predicación del Evangelio. Uno de los cristianos que predica frente a las instalaciones dice que las mujeres se apresuran para asesinar a su bebé. Pero mientras pasaban los años, ellos veían el cambio y veían la cantidad de mujeres que venían drásticamente a los pies del Señor a través de los mensajes que ellos tenían en sus camionetas. Pero el trabajo de Zapata y de sus colaboradores es obstaculizado por el Departamento de Policía, quienes los acosan regularmente fuera de las instalaciones de la clínica, amenazándolos con multas y detenciones por predicar en la vía pública, o por estacionar mal su camioneta en la biblioteca o por cualquier otra infracción. Zapata refiere que el policía se le acercó muy molesto y le exigió que quitara el aviso con los versículos de Juan 8:24 y Números 32:23. Después de que el policía se acercó, me dio la papeleta y me dijo: tienes que quitar el cartel. Y yo le dije: ¿cómo? No tengo ninguna herramienta conmigo, recordó Zapata. Y el policía dijo: tienes que sacarlo ahora. Si conduces así, te pondré una multa, contó Zapata. Zapata instó a otros cristianos a adoptar una postura de la palabra de Dios a pesar de los obstáculos que enfrentan. Animo a cada cristiano nacido de nuevo a salir y expresar lo que dice la Biblia, lo que Jesús dijo en Mateo 10, 32-33. Si me niegas aquí, te negaré en el cielo. Si confiesas mi nombre aquí, confesaré tu nombre en el cielo. Tenemos también otro caso, y escuchemos con atención. Este caso muestra que muchas veces el desánimo, el cuestionamiento de lo que nosotros los cristianos hacemos por y en la obra de Dios no proviene de personas extrañas, sino de nuestros propios familiares. Un hombre jubilado que ha trabajado toda su vida como conductor de camiones decide gastar todos sus ahorros para colocar más de 20 carteles publicitarios en las principales autopistas en su estado. El objetivo de este hombre es difundir el mensaje cristiano a los automovilistas. Buscado por el periódico USA Today, Harold Scott, de 72 años, dijo: el diablo tiene hipnotizadas a las personas. Este país necesita un poco de esperanza, pero la única esperanza que tenemos es el Señor Jesucristo. El ex conductor de camiones dice que comenzó con este ministerio hace 2 años y medio, motivado por el deseo de ver a las personas que se acerquen a Dios. Se calcula que ha gastado hasta ahora por lo menos $600,000 en publicidad. Su sueño era comprar un camión de carga y llevar el mensaje de Dios por todo el país. Invirtió casi todo lo que tenía en los carteles y hoy sería imposible. Y nos dice con respecto a esto: no era barato, pero he tenido buenos resultados, aunque lamenta no haber recibido más apoyo. Scott admite que sus parientes y amigos cuestionaron su cordura cuando decidió gastar tanto dinero en los carteles. Para él la respuesta es simple: todo lo que haces para que el reino de Dios avance no es una locura. Necesitamos más gente para anunciar a Jesucristo, necesitamos a más discípulos. Entre el pueblo de Dios son pocos. Estamos tratando de hacer un trabajo que es casi imposible, pero vamos a hacerlo. Algunos de los carteles colocados por Scott dicen: Jesucristo murió por los pecados del mundo. Otros dicen: la vida es nada sin Dios. Basándose en su experiencia como conductor de camiones, cree que un conductor que se ve afectado por el mensaje puede llevarlo demasiado lejos. Estamos hablando de millones de personas manejando a través de las carreteras cada año. Así que la decisión de poner los mensajes en un lugar claramente visible es buena y sabemos que el Señor estará ahí respaldando. Queridos oyentes, así podríamos pasar horas, días, semanas leyendo situaciones de acoso, viendo en telediarios el acoso, la persecución en diferentes países a los cristianos. Ya lo hemos escuchado por parte
de nuestro pastor el tema de hoy a tratar, y como invitado tenemos al pastor Emilio Polo, quien conoce de cerca esta realidad. Pero el acoso, la burla, la injuria, la ridiculización, la humillación por creer en Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador, la hemos vivido todos en algún momento de nuestras vidas, o quizás la estás viviendo ahora, o la pasarás en algún momento. ¿Quién de nosotros no ha sido señalado? ¿Quién de nosotros no ha sido burlado en nuestros lugares de trabajo? Nuestros niños en los colegios, cuando no son partícipes de fiestas que no agradan a Dios, como por ejemplo Halloween. ¿Quiénes de nosotros no ha recibido más de una mirada de burla o desprecio cuando oramos en lugares públicos, cuando profesamos nuestra fe, cuando queremos compartir la palabra del Señor, cuando visitamos hospitales, incluso cuando hablamos a nuestros propios familiares? Muchas de las veces nos han tomado por locos, por fanáticos, por religiosos. Han llegado a decir que somos una secta. Pero consuélate, hermano, hermana. Si Jesucristo sufrió calumnias, injurias, maltrato, traiciones, azotes, dolor, tú y yo también llevaremos de esto. Pero dice la palabra del Señor en Mateo 5, 10, 12. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan, y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por mi causa. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Es curioso que a pesar de ser la burla, estamos todo el tiempo en el ojo del huracán. Todos aquellos que nos señalan y persiguen están atentos a ver en qué momento caemos, en qué momento hacemos algo mal para ser señalados, juzgados, condenados y argumentar con más fuerza sus ataques hacia el pueblo de Dios. Hermano, hermana, querido oyente, tú que me escuchas en estos momentos, yo te animo, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, a que te esfuerces, porque no importa lo que los demás digan de ti o piensen de ti. Tú y yo estamos corriendo la carrera de la fe de mano de nuestro Señor, y Él es quien levanta tu cabeza y pelea tus batallas. No serás avergonzado, dice su palabra. Lo verdaderamente importante es lo que Dios piensa de ti y de mí. En 2 Corintios 4, del 8 al 18, nos habla sobre la persecución, hermanos. La palabra es clara y nos dice: nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Así que, hermanos, sigue adelante sin desmayar. Dios está de nuestro lado, y el galardón será para aquellos que resistan hasta el final. Primero, Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad. Bendito. Mientras Paola desarrollaba este pensamiento, me decía Bruegel por línea interna, me decía: hace unos años en Cataluña una asociación de ateos pagó para poner en unos autobuses "Dios no existe". Eso fue en Cataluña, creo que en el 2000, podría ser el 2011, 2012 o 2013, por ahí podríamos estar hablando, o un poquito más, incluso un poquito más atrás en el tiempo. Y en Fuenlabrada, el pastor de Bruegel se le ocurrió pues poner, unos años después, poner el pastor Paco, ¿verdad? Puso Paco Rubiales, que también estuvo dirigiendo un programa aquí en la radio durante 2 años, aquí por la noche, a las 12 de la noche. Estaba José Ramón de la Morena en la cadena SER y Paco Rubiales aquí en Dynamic Radio. Y él se le ocurrió contratar un autobús diciendo "Dios sí existe", y le entrevistaron en Antena 3 en un telediario diciendo que bueno, que estaba invirtiendo dinero en esto, ¿verdad? Es curioso invertir dinero en alguien que no existe. Si eso es algo del razonamiento humano, que alguien me lo explique, por favor. Pero bueno, eso sería para otro tema más distendido. Hoy tenemos a Emilio Polo, que ya le vamos a dar la palabra para que él pueda tratar este asunto de amor por la iglesia perseguida. Emilio, muy buenas tardes nuevamente. Buenas tardes. Cuéntanos, Emilio, cuéntanos un poco, ¿cuáles son los datos globales de la persecución en este mundo? Bueno, vamos a ver, hablando de la persecución, en la actualidad la Iglesia está siendo más perseguida que nunca anteriormente. Vaya. Solo en el siglo XX ha habido más mártires que los otros 19 siglos anteriores. Y esto es una realidad.
hay quien pensaba en 1989, ¿verdad? Con la caída del muro de Berlín, que la persecución a la Iglesia ya prácticamente había acabado. Y nos equivocamos, ¿verdad? Bueno, sí es cierto que si hablamos de la Iglesia perseguida, la Iglesia que sufre martirio por Jesucristo, hay un baile de cifras y yo explicaré el por qué. Pues porque hay organismos que están tratando con los cristianos que están recibiendo martirio físico, y en este caso hablaríamos de unos 150 millones de cristianos. Ahora bien, si lo que estamos hablando son cristianos que reciben un trato como ciudadanos de segunda clase, allí ya nos vamos casi a la mitad del cuerpo de Cristo en la actualidad que sufre persecución. ¿Qué es un ciudadano de segunda clase? Pues un ciudadano de segunda clase es aquel que no puede optar en igualdad de condiciones a los servicios más elementales que el resto de la ciudadanía, a saber, trabajo, educación y salud, ¿verdad? En cuántos países los cristianos simplemente, y por el único hecho de ser cristianos, pues no pueden acceder a estudios superiores, o cristianos que se les niega el agua del pozo, o se les niega simplemente la luz eléctrica, cristianos que no pueden estar por encima en un puesto de trabajo por encima de un musulmán. Vaya. Sí, esto es así, ¿no? Entonces, claro, si estamos hablando de englobar a todos los cristianos que de alguna forma no ciudadanos de un mismo país que no pueden optar en igualdad de condiciones, en tal caso ya nos iríamos, sí, pues muy posiblemente a los más de 400 millones de cristianos. 400 millones de cristianos. Sí, mira, yo enfoco como dos tipos de persecución, ¿verdad? Diríamos los cristianos que reciben una severa persecución y otros que reciben, entre comillas, una leve persecución. La leve persecución hablaríamos de unos 300 millones de cristianos, son aquellos, pues como hemos dicho, de que no optan en igualdad de condiciones simplemente por el único motivo de ser cristianos. Como si fueran ciudadanos de segunda categoría. Efectivamente, normalmente estos son aquellos ciudadanos que son llamados cristianos históricos. ¿Qué quiere decir? Que tienen historia en el país. Es decir, que quizá y en muchas ocasiones, o en casi todas las ocasiones, estaban mucho antes que el país fuese islamizado. En tal caso, y en algunos de estos países, el cristianismo desapareció, al menos en cuanto a legalmente, una actividad legal, pero en otros países se dice, bueno, vosotros ciudadanos de segunda clase podéis reuniros. Ahora, desde luego, no podéis hacer proselitismo, es decir, se les prohíbe manifestar su fe abiertamente. Sí, justamente eso que también estos países han firmado previamente dentro de Naciones Unidas sobre los derechos humanos, en el artículo 18, todo ciudadano es libre de poder expresar y divulgar su fe. Pero bueno, esto es una cosa, lo que se firma. Muchos de estos países después no ratificaron, desde luego. Sí, yo tengo una noticia que no he leído del año 11 de diciembre del año 2012, donde en Argelia, un argelino, Ibawone, que ocupaba un puesto de directivo, ¿verdad? Cuando le preguntaron que si era cristiano, y él dijo que sí, lo condenaron sin él estar presente en el juicio. Pues sí. Eso fue algo constatado, es decir, en Argelia. Es decir, cosas que... Esto es natural, es un caso. Tristemente, ¿no? Tristemente es un caso, ¿no? Ahora bien, después están los cristianos que reciben la severa persecución. Y entonces ya estamos hablando de cristianos que solo por ser cristianos, y ahí estaríamos enfocándonos, y en la mayoría de los casos son algunos de ellos cristianos que vienen de trasfondo musulmán. Es decir, antes ellos eran musulmanes, pero Cristo tocó su corazón, ellos han decidido libremente aceptar la fe cristiana, y en tal caso ahí tú ya tienes problemas muy serios. Entonces, con la propia familia. Bueno, la familia son tus primeros perseguidores, tus primeros enemigos, porque ellos ya te están buscando para matarte, porque ellos quieren lavar con sangre la deshonra que tú has creado en medio de la familia. No es el único enemigo, naturalmente, los fundamentalistas. Hoy más que nunca ISIS ya nos suena, ¿verdad? Aquellos que se desligaron del fundamentalismo de Al Qaeda para ser mucho más fundamentalistas, ¿verdad? Y
que sabes que nace después de 2003 como frente de sunita allí en Irak, para volver a la pureza del Islam, según ellos, la Sharia, ¿verdad? Y lo único que ellos a río revuelto, ¿verdad? Sí. Con lo que estaban haciendo aquellos de hermanos musulmanes de la primavera árabe, que son descendientes de Hamás, entre otras cosas. Interesante. O sea que sí, es muy interesante todo este cambio que ha habido en Oriente Medio, aparentemente ha entrado de una forma tan sutil, porque el enemigo es muy sutil. Y entonces, ¿cómo se ha presentado? Se ha presentado como algo político. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Oiga, con la primavera árabe lo que se está realizando es derrocar a gobiernos dictatoriales, ¿verdad?, que tienen sometido a estos pueblos. Y entonces nosotros queremos democracia para estos países, que estos dictadores se vayan para que nosotros podamos tener países democráticos. Cuidado, porque estamos hablando de países donde después están utilizando esta democracia para que con la libertad de mayoría del gobierno, en su caso, y en la mayoría de estos casos, como puede ser Libia, como puede ser Egipto, como puede ser libremente elegir que haya una segregación abierta hacia los cristianos. Es decir, con la libertad que ahora mismo nosotros tenemos al derrocar a un dictador, pues esta libertad que nosotros tenemos ahora es la que sirve para hacer una segregación abierta hacia el cristianismo, es decir, el exterminio de los cristianos. A fin de cuentas es lo que se está haciendo en Siria, ¿no? Claro. Es decir, no queremos que haya ningún cristiano. Es lo que se intentó hacer derrocando a Mubarak en Egipto. Sí. Lo que pasa es que Mursi no fue en aquel tiempo muy inteligente, quiso hacer en muy poco tiempo aquello que en otros países se hizo mucho más lentamente. Con sutileza. Con mucha más sutileza, ¿no? Y entonces Mubarak contó con el apoyo, por cierto, que es un 10% de la iglesia cristiana, contando naturalmente la iglesia copta y la iglesia evangélica en Egipto, prometiendo de que no iba a pasar lo que había pasado en Libia y en otros países, Túnez, ¿Y qué pasó? Cuando Mursi subió al poder, lo primero que dice es: ahora instauramos la Sharia. Ojo, no solamente es que el ejército dijo no, esto no lo queremos para Egipto, no queremos un Irán en Egipto, no queremos un Afganistán en Egipto, nosotros queremos que nuestras mujeres, claro, no todos los musulmanes son radicales, no todos los musulmanes tienen como objetivo hay que diferenciar entre los chiitas y los sunitas. Por supuesto que sí. Claro. No, porque estos últimos están también matando a los musulmanes chiitas, es decir, todo aquel que no es radical, todo aquel que no es un buen musulmán, pues no es un buen musulmán, y muerte al infiel también. Claro. O sea, muerte con todos, con ¿no? Con todos, sí. Por lo tanto, podemos hablar de unos 400 millones, envolviéndolo a todos. Pero ¿cuáles son los lugares? Hemos nombrado muchos países en un momento, pero ¿cuáles son los lugares más extremos de persecución a los cristianos? Fíjate qué pregunta más buena que me estás haciendo ahora, porque estamos tocando persecución a la iglesia por motivos religiosos, pero y en cambio, si el país con mayor persecución a la iglesia no es por motivos religiosos. Ah, ¿no? No. A ver. Pues Corea del Norte, y por tristemente casi 15 años ya, es el primero dentro del ranking a nivel mundial. Tristemente cuenta con este y no tiene un trasfondo religioso opuesto al cristianismo. Totalmente político, no ideológico, ¿no? De corte comunista, bueno, entre comillas comunista, ¿no? Es una dinastía Kim, donde allí ellos se creen con todos los derechos para deshacer y hacer a su antojo, ¿no? Sí. Entonces, por ponerte un ejemplo, en la actualidad, no te estoy hablando de que esto pasó en el siglo pasado o que era de aquellos primer siglo cuando los cristianos se estaban en los circos romanos. Sí, que no apedrearon a Esteban 2 días antes. Sí, efectivamente, sí, sino que hoy, esta mañana, como todas las mañanas, en este país, en Corea del Norte, las madres encarceladas en campos de concentraciones que tienen niños pequeños, ellas son llevadas a estos campos de concentraciones, naturalmente trabajan durante 18 horas al día, ellos no pueden levantar su cabeza, está prohibido a un cristiano levantar su cabeza en Corea del Norte dentro del campo de concentración, así que sus espaldas se atrofian naturalmente, les dan agua contaminada para beber, y en esta situación ellas viven
y trabajan en el campo de concentración hasta que naturalmente llega su ejecución, porque no hay ninguna cristiana que haya podido salir dentro de un campo de concentración en este país. Sabes que tú trabajarás para el gobierno, pero el final va a ser tu ejecución. Ahora bien, si tú tienes niños pequeños, lo que ocurre es que tú, a partir de esas 18 horas, estás dentro de los barracones. Ahora, tus hijos están en jaulas de hierro en la intemperie las 24 horas del día. Mientras tú trabajas. Por supuesto, las 24 horas del día a la intemperie, de día y de noche, en jaulas como los animales. Sí. Ahora, cada día, a ellos les van a dar menos agua y menos alimento. Y lo que se está pretendiendo es que ellos mueran. Por el mero hecho de ser cristianos. Ah, por supuesto, claro, por supuesto que sí. ¿Qué es lo que pretenden? Increíble. Mira, todas las mañanas, qué curioso. Esto lo sabemos porque hubo un indulto. La única mujer que ha podido salir de un campo de concentración en este país no era cristiana. No más que después aceptó a Cristo viendo la fe de las cristianas que había dentro de ese campo de concentración. Y cuando Qué bueno, esto es muy importante porque la mayoría de las personas que no son cristianas dicen que no son cristianas por los propios cristianos. Está al revés. Se hizo cristiano por esos cristianos con una fe viva, claro, en medio de una situación adversa. Exactamente. Yo sigo diciendo, la sangre de los mártires es un abono que hace crecer que es una semilla que hace crecer, que da fruto a 100 por 1, ¿no? Ahora bien, cada día les dan, como te he dicho, menos agua, menos alimento, y lo que se pretende es que los niños mueran. Realmente los niños están muriendo en Corea del Norte dentro de estas jaulas. Ahora, todas las mañanas las madres son llevadas por el carcelero delante de las jaulas de los niños, y allí siempre les hacen la misma pregunta: ¿quieres negar tu fe en Cristo Jesús? Porque si tú niegas tu fe públicamente ahora, abrimos la jaula, coges a tus hijos y te vas a tu casa. Y hoy las cristianas en Corea del Norte están viendo cómo sus hijos se mueren solo por no negar su fe. Este es el país con mayor persecución hoy en día por motivos ideológicos. ¿Crees que la Iglesia es consciente de esta realidad? Sí, yo creo que He dicho consciente, no informada, ¿eh? Sí, claro. Porque hoy día vemos cualquier noticia por televisión y seguimos comiendo roscón de Reyes. Claro, mira, la Iglesia a veces sí, yo pienso que sí, porque la información nos llega. Efectivamente, la diferencia es consciente, pero sería como la anestesia, ¿verdad? Cuando te van a hacer una operación local, ¿verdad? Que tú no estás dormido, tú estás viendo lo que allí está ocurriendo, ¿verdad? Muchos seguro de nuestros radioyentes han tenido una intervención de este tipo. ¿Han ido al dentista y le han quitado una muela? Bueno, claro, o otro tipo de intervención donde allí se está manipulando, allí sale sangre, pero tú estás tan a gustito que incluso le estás pidiendo póngame más anestesia porque yo aquí se me fueron hasta los problemas, ¿verdad? Claro. Pero allí sigue habiendo una batalla. Y tú sabes que allí, yo no sé si quizás es la apatía, el consumismo, el materialismo, que también son unas herramientas que Satanás está utilizando aquí en Occidente como para adormecer a la Iglesia, ¿verdad? Y para no hacerla consciente. Porque la conciencia no solamente es saber lo que ocurre, porque una iglesia que es informada, pero no formada, está deformada. Bueno, realmente, y la diferencia es, primero, naturalmente, es formar parte de un solo cuerpo. Y cuando un miembro del cuerpo se duele, pues... todos tienen que resentirse. Esto es lo que se llama compasión, sufrir con los que sufren. Una de las interpretaciones de la palabra compasión es sufrir con los que sufren. Claro. Pero si tú no eres capaz de sufrir con los que sufren, no es que tú no estés en el cuerpo de Cristo, sino simplemente de que no te afecta el problema. Y si no te afecta es porque algo te hace dormitar allí, ¿verdad? Hay como una apatía. Fíjate, y te hablaré, tanta es la apatía a veces de Occidente, es decir, sabemos qué ocurre, ¿verdad? Pero parece como que no va con nosotros. Sin embargo, se está derramando allí la sangre de los mártires. Pero toda esta apatía, al final, nos afecta tanto. A mí esto que me estás diciendo me entristece, porque he escuchado tantas veces gente que es capaz de perder la fe cuando pierde un trabajo, o gente que es capaz de negar su fe por amor a un plato de lentejas. No hay que irse muy lejos, ya Esaú hizo eso con su primogenitura. Que cuando me estás contando esto se me pone la piel de gallina, porque veo que no solamente estamos adormecidos, sino a lo mejor
estamos teniendo una fe interesada. Esto es algo bastante... Esto nos tiene que hacer pensar y nos tiene que conmover nuestro corazón a los cristianos de Occidente. Mira, el otro día, y perdona, solamente es un inciso, el otro día alguien lanzó una pregunta, y la pregunta no era una pregunta, sino unas estadísticas, ¿no? Donde ponía la estadística de dónde utilizaba el tiempo el ser humano dentro de su vida, ¿no? Había 25 años para dormir, otros 30 años... Sí, yo se lo he leído, sí. Pasamos el 25% de nuestra vida durmiendo, sí, los que duermen 8 horas de media. Bien, otro porcentaje era comiendo, otra viendo la televisión, y luego el ocio. Y luego había 6 meses, a lo largo de unos 70, 75 años de vida, de promedio, había 6 meses donde el cristiano se reunía en la iglesia. Entonces decía, bueno, ¿es suficiente con esto? Y yo puse una contestación aquí. Vamos a ver, sí, creo que sí que es suficiente con esto, porque si entendemos como que el ser cristiano es la religiosidad de acudir los domingos a la casa del Señor, pues entonces estamos muertos, estamos anestesiados. Claro. Ahora, si entendemos de que cuando nosotros nos levantamos, lo primero que hacemos es negarnos a nosotros mismos, y entonces el Señor actúa. El Espíritu Santo actúa por medio de nosotros, claro. Entonces le estamos dando todo nuestro tiempo a Él. Ya la estadística sería un 100% de nuestra vida para Cristo. Claro, tan solo que esos 6 meses nosotros estamos yendo a glorificar el nombre de Dios junto con nuestros hermanos, a decir a nuestros hermanos qué es lo que Dios ha hecho. Mira, soy totalmente contrario a... Yo voy los domingos porque voy casi con las pilas vacías y allí me enchufo las pilas en la iglesia. Oiga, por favor, usted no venga a la iglesia a enchufarse las pilas, usted venga a dar, porque usted viene lleno de lo que Dios hizo durante toda la semana en su vida. Esta es la diferencia. Allí los cristianos en estos países no pueden dormirse, no tienen dónde reunirse. Ellos viven su fe en soledad en muchas ocasiones. En otras ocasiones perdieron sus familiares. En otras ocasiones están en campos de refugiados. Ahora en Irak prácticamente todos, casi en la zona del Kurdistán, tuvieron que salir. Los que no fueron degollados, los que no fueron decapitados, los que no salieron ya en el 2003 después de la guerra de Irak, porque ya ponían las bombas en los colegios y tal, se tuvieron que ir ahora, los que no salieron del país, allí están. Pero ¿sabes qué? Lo último que me llega, desde estos campos hay quien lleva 10 años fuera de su casa, que perdió parte de su familia. Dice, nunca hemos tenido una sed del evangelio como ahora. En esta situación. Esta es la diferencia. Ellos saben que hay una batalla real. ¿Qué pasa con la iglesia en Occidente? Claro. Entonces sí, ¿está informada la iglesia? Sí, por supuesto que estamos informados. Ahora, tenemos que despertarnos, tenemos que sacudirnos el sopor de la apatía, del consumismo, de este materialismo que nos ahoga, y empezar a saber que hay una batalla que es real y que va con nosotros. ¿Qué podemos hacer al respecto? Me surge la pregunta. ¿Qué podemos hacer al respecto? Bueno, alguien me dijo, oiga, me habla usted de unas cifras escandalosas, 400 millones por aquí, 100 millones por ahí. Oiga, ¿qué puedo hacer yo? Si soy un cristiano de a pie, ¿no? Usted no puede hacer absolutamente nada, ni usted ni yo. Ahora, utilice la herramienta que Dios le dio, y Él dijo, cosas mayores que yo he hecho, vosotros vais a hacer. Amén. La oración es el arma más poderosa. Qué bonito, durante estos 14 años que yo llevo sirviendo a la iglesia perseguida, he tenido ocasión de conocer a muchos de estos hermanos. Desde luego que tú vas allí y tú crees que tú vas a ir a dar, pero cuando tú los conoces a ellos, no tienes por menos que avergonzarte y decir, Señor, gracias. Gracias por conocer gente tan genuina. Gracias por enseñarme realmente lo que es depender absolutamente todo. Dejarlo todo. Estos son los que realmente encontraron allí el tesoro en ese terreno. La perla de gran precio. Pero ya dice, bueno, pues es que ya me cuesta todo. Me da igual. Más buscar primeramente el reino de Dios, su justicia. Las demás cosas es todo por añadir. Amén. Emilio, ¿nos podrías contar algún testimonio respecto al tema de la persecución? Bueno, tengo muchos, como he dicho, he viajado, pero algo que me tocó el corazón de una forma muy especial, los niños.
son muchas veces la parte más débil dentro de la cadena de la persecución. Primeramente con los niños se paga el castigo. A un padre, a una madre lo primero que le duele ya no es su vida propia, sino la vida de el sufrimiento de sus hijos, que pueden sufrir. Claro, ¿no? Estuve cuando estaba trabajando dentro del Ministerio de Puertas Abiertas, tuve la ocasión de ir a un centro clandestino que Puertas Abiertas tiene en Colombia. Fijaros, Colombia, un país con una libertad igual o mayor que la que vivimos en este país. Con un porcentaje de evangélicos más alto que España. Oh, por supuesto. Mira, el porcentaje evangélico en los años 59, cuando las FARC empezó la izquierda empezó a movilizarse en plan guerrilla, era bajísimo. Pero hoy en día es tremendo. Es uno de los países con mayor avivamiento. Fíjate, cuando empezó la persecución. Cuando empezó la persecución, bueno, no tenemos que irnos muy lejos. En la Biblia podemos encontrar que los apóstoles empezaron a hacer su trabajo cuando empezaron a ser perseguidos. ¿Tendremos que pasar por eso? Pregunto. Pero bueno, un testimonio. ¿Qué te ha dicho Pablo? Un testimonio. Bueno, tenemos que pasar por ahí seguro porque a la Iglesia se le concede sufrir por Jesucristo. Amén. Es decir... como promesa y herencia. Bienaventurados sois, ¿no? Cuando esto ocurra, ¿no? Claro. Bien. Bueno, y allí hay un centro donde se recoge a los niños de los pastores asesinados en las zonas del conflicto o simplemente que ya están amenazados, lo que ellos dicen que ya están en la lista. Hay que decir que los comandantes de los grupos guerrilleros ya le han avisado al pastor y entonces le dice, bueno, si la próxima vez que tú tengas algo que ver con el reclutamiento, que es por lo que persiguen a los cristianos, simplemente ellos, bueno, vosotros podéis vivir la fe que queráis, pero no podéis decir que no entren dentro del reclutamiento, porque los indígenas de Colombia son la carne, el caldo de cultivo barato, ¿verdad? Para sus planes, ¿no? Del narco. Y bueno, pues allí hay unos 115, 120 niños. Cuando yo pude ir, y una joven de unos 12 años me contó un testimonio tremendo, a mí me impactó. Dice que ella estaba llegando del colegio cuando vio que en la puerta de su casa estaban unas personas con guerrilleros con las ametralladoras. Ella lo vio y salió corriendo para su casa, pero antes de llegar ya ellos empezaron a disparar dentro de la casa, y entonces ella nada más que le dio tiempo a asomarse por la puerta, y entonces vio a sus padres en el suelo agonizando. Su madre, pues como que una de las balas le había atravesado el cuello, por lo tanto no podía hablar, pero el padre sí pedía auxilio. Y entonces esta niña solamente dijo, por favor, solo quiero despedirme de mi padre. Solo quiero, déjenme, solo quiero despedirme de mi padre. Y no le dejaron. Y entonces ella dijo, ¿dónde está el Dios de amor? ¿Dónde está Jesús? Aquel que tanto amaba por mi padre y tanto amaba a mi madre, que han entregado sus vidas. ¿Por qué tuvo que ocurrir? Y cuando entró en el campo de concentración, cuando entró en el centro de refugiados de Puertas Abiertas, ella se hacía esta pregunta. Y cuando yo estaba allí, ella nos contaba, ahora yo entiendo que si mi padre y mi madre murieron, pero fue de testimonio para aquellos hombres, doy por buena la muerte de mis padres. La transformación impactante, aquello me impactó. Como una jovencita con 12 años. Es la edad que tiene mi hija. Sí, con 12 años, fríamente te estaba contando que daba por buena la muerte de sus padres si era para salvar la vida de sus ejecutores. Esto es el Evangelio. Y todo lo demás son pampinflas. El Evangelio es poder de Dios. Sí. Amén. Emilio, cuéntanos un poco cómo surge el Ministerio de Amor por la Iglesia Perseguida. Muy bien, pues el Ministerio de Amor por la Iglesia Perseguida surge a raíz de la necesidad que yo entiendo. Amor por la Iglesia Perseguida es simplemente un grupo en Facebook,
¿verdad? En este medio. ¿Qué hay que poner solamente? ¿Amor por la iglesia perseguida y sale directamente? ¿Hay algún logo identificativo o algo? Si tú buscas Facebook, grupos, y pones Amor por la iglesia perseguida, y ¿no? sale directamente. Y sale directamente, entonces tú puedes entrar porque es público, y te puedes unir o no unir, pero al menos sí visitar. Y nace por la necesidad de que yo entiendo de decir, bien, yo creo que ya conocemos, como hemos hablado antes, ya conocemos... Ya la iglesia es informada. Es informada, y la iglesia ha demostrado tener fe. ¿Por qué? Porque se ha puesto a orar, lleva muchos años orando por todas estas noticias que nos llegan de los cristianos, de la parte del cuerpo que sufre persecución. Y yo digo, bueno, pues yo pienso que es hora que, ya que hemos dedicado nuestra fe a que Dios actúe por medio de la oración intercesora, pues yo creo que es el momento también de que nosotros demostremos que también depende de nosotros, de nuestro trabajo, el colaborar con nuestros hermanos. Así que Amor por la Iglesia Perseguida lo único que pretende es ser vocero de las noticias que están ocurriendo allí en un principio, y en un futuro inmediato nuestra intención es formar una plataforma donde distintos organismos evangélicos puedan apoyar pues manifiestos que se puedan entregar en embajadas, aquellas embajadas justamente que estábamos comentando cómo incumplen los artículos de la resolución. Es decir, vamos a actuar. Hemos dejado todo en manos de Dios, como si todo dependiera de Dios por medio de nuestra oración, pero ahora yo entiendo que hay que dar un paso más. Es que la iglesia son las manos de Dios en esta tierra. Claro, entonces pues vamos a movilizar, vamos a hacer todo lo que podamos desde aquí. Quizá nosotros no estamos llamados para ir a estos países, pero sí podemos utilizar las herramientas que tenemos a nuestro alcance, como puede ser firmas para llevar al gobierno o a los distintos organismos ministeriales que se tienen que ocupar de estos temas, ¿no? Al menos que ellos sepan que hay un pueblo que está dispuesto a dar la cara por sus hermanos, ¿no? Amén. Allí. Amén. Una pregunta de índole pastoral y reflexivo. ¿Podríamos decir que un cristiano que no sufre persecución tiene que revisar su vida espiritual? ¿Un cristiano que no sufre persecución tiene que revisar su vida espiritual? ¿Qué hay de verdad en esto? Bueno, pues desde luego, si un cristiano no tiene persecución, no sufre persecución, tiene que revisarlo. Yo te diré por qué. A ver, cuéntanos. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Mas todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús recibirá persecución. No está diciendo los que vivan en Siria o en Irak o en Vietnam o en China o en Laos o en Uzbekistán o en Nigeria, no. Está diciendo que si tú quieres vivir una vida en santidad en Cristo Jesús, a ti se concede, ojo, que tú tienes el privilegio, ojo, de sufrir por Jesucristo. Es decir, el sufrir por Jesucristo es un legado, pero que además va en paralelo en el momento en que nosotros le aceptamos a Él. No va desligado nunca en el momento en que tú aceptas a Cristo. Te va a venir la persecución. ¿Por qué? ¿Por qué se equivocaron aquellos que en 1989 pensaron que la persecución a la iglesia se terminaría con la caída del muro? Hoy también hay quien piensa que los enemigos de la iglesia son los extremistas musulmanes. Por eso están medio mundo asustado, ¿no? Porque dice, es que, bueno, 1979 la primera república islámica de Irán, y a partir de ahí jamás Hezbollah, partido de Dios en el Líbano, para expulsar a las milicias israelitas, ¿verdad? Los talibanes en Afganistán, con la salida de las tropas soviéticas, allí en 1989 ellos entran. O sea, vemos que a partir de que hay una radicalización en el mundo islámico y en Oriente Medio, parece ser como que estos son los enemigos de la iglesia. No nos equivoquemos. El único enemigo de la iglesia es Satanás, y él quiere destruirla allí y aquí. Y resulta que allí los mártires, los que están dispuestos, aquellos que vendieron todo, aquello que nada, no les queda nada, les queda el cuerpo de Cristo. Amén. Les queda el cuerpo de Cristo. Ahora, aquellos allí donde... muy curioso, una hermana contaba un testimonio
y me decía, mira, entraron en el instituto y nos empezaban a apalear. Y entonces ella se giró y me dijo, y le dijo al que le estaba apaleando, le dijo, no nos peguéis porque cuanto más nos pegáis, más crecemos. Y es la realidad. ¿Qué ocurre hace un siglo? Y quiero ir deprisa para poder contarte, porque es muy interesante que nosotros sepamos sobre el tema de si estamos perseguidos o no. Un siglo atrás, Europa era la cuna del cristianismo. 100 años atrás, el 75% del cristianismo se encontraba en Europa, en el viejo continente. En la actualidad tendríamos que raspar mucho el techo para llegar al 25%. Y rasparlo mucho. Y raspando mucho. Había leído una noticia en Protestante Digital, la plataforma, no hay ningún problema, donde decían que se esperaba que en este año 2015 se cerraran unos cuantos templos, no solamente de otra religión, sino también del protestantismo, de todas las ramas del protestantismo dentro de los países de Flandes. Pues sí. De los Países Bajos. Sinceramente sí, pero fíjate, mientras que en Europa hemos bajado en un porcentaje escandaloso, un 60, un 70% en cuanto a cristianos. En el 2010, Irán, el país con mayor persecución a la Iglesia. Irán, estamos hablando de la única república islámica del mundo. Sí, sí. El país de mayor crecimiento a nivel mundial, con un 50% de crecimiento. Entonces, tendríamos que hacernos la pregunta, ¿realmente quién es el enemigo de la Iglesia? Satanás. ¿Dónde Satanás está ganando la batalla? Pues yo creo que está muy sencillo, ¿no? Por estadística, el consumismo, el materialismo, la sociedad del bienestar. Todo esto. Yo quiero decirte algo, Emilio, que me viene a la memoria. Cuando Jacob entró con sus hijos en Egipto, por causa de la hambruna, entraron, vamos a decirlo de una forma andaluza, yo que soy de Sevilla, entraron 4 pelagatos. Fue en Egipto, siendo esclavos de Faraón, donde Dios liberó a millones, a miles. Así fue. Es curioso. Cuanto más sube los grados de la persecución dentro del pueblo de Dios, el pueblo de Dios se multiplica. ¿Sabes qué pasa? Que cuando ya lo has perdido todo... Ahí lo dejo. Claro, cuando uno ya lo ha perdido todo, ¿qué es lo único que le queda? Entonces nosotros tenemos tantas cosas aquí que compartir, que a veces pensamos que la Iglesia, pensamos que Jesucristo es algo más que entra dentro de nuestra vida, ¿verdad? De nuestro programa. No, pero claro, de nuestro programa de vida. Pero realmente el cristianismo, es decir, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Esto es lo importante. Amén. Emilio, muchas gracias. No, a vosotros. El Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 38, dice así. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilatos que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilatos se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. José de Arimatea era discípulo secreto de Jesús por miedo a los judíos. La persecución siempre ha estado presente en la vida de Jesús y por ende en la vida de sus seguidores. La Biblia nos enseña, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os critiquen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Esta, al igual que otras promesas, también es parte de nuestra herencia como hijos de Dios. Un hombre pudiente de la sociedad judía era un seguidor del hijo de un carpintero llamado el Cristo. No podemos ser sorprendidos cuando se nos persiga, ya que esta realidad bíblica en José de Arimatea es también la realidad de millones de cristianos en la faz de la tierra. Nuestra entrega al Maestro implica fidelidad absoluta, a pesar de las circunstancias que nos toque vivir. Como hijos de Dios, no podemos desanimarnos, agobiarnos, apartarnos del camino de verdad por los hijos de desobediencia, sino debemos fortalecernos y afianzarnos en Él, que es el autor y el consumador de la fe. La persecución a los cristianos es un termómetro espiritual que indica el valor que le damos a nuestro llamamiento y a la santidad en la cual debemos de vivir. Además, nuestra respuesta ante tales acontecimientos manifestarán que seguir a Cristo no ha sido una emoción temporal, sino una decisión de por vida. Es más, que un cristiano nunca
haya tenido que sufrir persecución de ningún tipo por su fe en Jesús es sospechoso de religioso más que de discípulo. Detengámonos por un momento y pensemos, nadie nos ha dicho fanáticos por ir todos los domingos a la iglesia, que estamos en una secta religiosa por dejar un trabajo por seguir a Cristo, que no participar de fiestas paganas y ocultistas es ser ultraconservador religioso. La persecución no solo es pegar tiros o dar latigazos o meter en la cárcel a los cristianos. También las críticas o las burlas que sufren nuestros niños en la escuela por tener fe en Dios es persecución. Los comentarios malos intencionados que sufren muchos empleados de sus compañeros por no participar de las chismes o de la crítica al jefe también es persecución. O que la iglesia es denunciada por algún vecino por cantar salmos o himnos espirituales también es persecución. O que las leyes que se dictaminan para la apertura de un local con propósito religioso, equiparando la normativa a la de la discoteca de bajos comerciales, también es persecución. O que algunos docentes tienen a la basura un portal de Belén argumentando que estamos en un país laico, también es persecución. Y todo esto pasa en España. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Dejamos de servir a Dios tan fervientemente por temor a la persecución? Evidentemente no. No podemos dejarnos confundir por las artimañas del maligno y por sus secuaces los hijos de desobediencia, que lo único que pretenden es que dejemos de hacer lo que es menester hacer, cumplir con la voluntad de Dios y que este mundo crea que Jesús es el Salvador y el Señor que retornará a por su iglesia amada, que no adormecida. No nos dejemos engañar, no nos desanimemos, sigamos luchando, sigamos batallando con nuestras armas espirituales para vencer. Bueno, colorín colorado, el programa de hoy ya está finiquitado. Vamos a contrarreloj. Muchas gracias, Emilio Polo, que el Señor te bendiga, te aplasta, bendiciones de lo alto. Ha sido un privilegio estar con vosotros esta tarde. Gracias, Paola, por estar con nosotros en Aperitivos para el Corazón, que el Señor te bendiga. Gracias a usted, pastor.